Hola, hola mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, mis estimados amigos, tengan todos ustedes muy buenos días. Vamos a preparar nuestra mente y a disponer nuestro corazón para recibir el consejo de lo alto a través de la exposición de la maravillosa, santa y poderosa palabra de nuestro Dios. Y estamos desarrollando la enseñanza de Jesús en el Sermón de la Montaña, que está registrada, esta enseñanza está registrada en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio según Mateo. Estamos ya en el capítulo 7 y hoy vamos a desarrollar los versículos 7 al 11. Esto dice el Señor. Dice: pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe. El que busca, halla, y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? A ver, en la versión de la Reina Valera del 60, esta porción de la Escritura aparece bajo el título de la oración y la regla de oro, ¿ya? La oración y la regla de oro. Y esta es la segunda oportunidad en la que Jesús enseña sobre la oración, ¿ya? A lo largo de su sermón, el Señor tocó el tema de la oración en dos momentos. La primera vez en el capítulo 6 de este Evangelio, en los versículos 5 al 15. Él dijo: y cuando oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar puestos de pie en las esquinas de las calles para ser vistos de todos los hombres. El Señor dijo que de cierto ellos ya tenían su recompensa. Mas ustedes, cuando oren, entren a su aposento, cierren la puerta y oren delante de su Padre. Y su Padre, que ve en lo secreto, pues les recompensará en público. Y cuando oren, no usen vanas repeticiones, como los hipócritas que piensan que por su palabrería serán escuchados. Ustedes pues orarán así. Y nos enseñó la oración modelo, la oración del Padre Nuestro, que ya hemos estudiado y que creo todos ustedes conocen de memoria. Y en esta otra oportunidad en la que el Señor vuelve a tocar el tema de la oración, el énfasis está puesto en la oración como el recurso para alcanzar bendiciones materiales. Efectivamente, bendiciones materiales. Que no nos falte el alimento en la mesa, que tengamos un lugar donde vivir, que podamos disfrutar de buena salud y poder hacer que nuestros hijos estudien, que podamos acceder a un buen trabajo y como consecuencia tener buenas finanzas, en fin, bendiciones materiales, mis queridos hermanos, que para conseguirlas Jesús nos enseñó a utilizar tres verbos poderosos, poderosísimos. ¿Cuáles son estos verbos? Pedir, buscar, llamar, ¿ya? El Señor nos enseña a pedir, nos enseña a buscar y nos enseña a llamar. Y Él nos exhorta, nos anima a hacer todas estas cosas, pero con intensidad, con nuestra mirada puesta en la promesa del Señor, promesa fiel de nuestro Dios, que en Él es sí y en Él es amén. O sea, se cumplen sí o sí en nuestras vidas. Solo que hay que persistir, hay que insistir tenazmente.
hay que tomarnos fuertemente de la mano de Dios y decidir creerle al Señor y confiar solamente en su palabra, en su promesa. Ahora mismo viene a mi mente un pasaje de la Escritura en la que el Señor dijo que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Violentos en el sentido de ser personas de una sola palabra, de una sola mente, con actitud resuelta. Personas que no retroceden para nada, que se mantienen firmes en su decisión y en su convicción de creer y de seguir a Dios. ¿Sí? No importan las circunstancias, las adversidades, las dificultades, los obstáculos, las oposiciones, no. El creyente sabe en quién ha creído, sabe que el que está en él es mayor que el que está en este mundo. Sabe que todo lo puede en Cristo que le fortalece. Sabe que con Cristo Jesús es más que un vencedor, es un real, verdadero conquistador. Entonces, cada día toma la decisión de ir siempre hacia adelante. No importa, aunque sea un paso a la vez. Repito, lo hace con resolución, con determinación. Eso es ser violento desde el punto de vista del Señor. Él dice que debemos pedir insistentemente, persistentemente. Mis hermanos, es válido, es bíblico, es cristiano hacerlo de esta manera. ¿Por qué? Porque es Jesús quien nos está enseñando a pedir todas aquellas cosas que nosotros realmente necesitamos. Pero digo bien, necesitamos. No es que vamos a pedirle a Dios todo lo que se nos antoja, todo lo que nuestro corazón desea. Él conoce cuáles son nuestras verdaderas y genuinas necesidades. Y Él, según su palabra, las va a suplir, no conforme a nuestro apuro, a nuestra necesidad, sino conforme a su promesa, a sus riquezas gloriosas en Cristo Jesús. Eso es lo que dice su palabra. Pero repito, debemos pedir insistentemente. Ni por asomo, mi hermano, pienses que hacerlo de esta manera es falta de fe. No, de ninguna manera. Hay mucha gente que piensa equivocadamente, desde mi punto de vista, que pedirle a Dios repetidamente algo demuestra falta de fe. Y dicen que orar una sola vez es más que suficiente, porque el Señor, como es omnisciente, ¿sí? Él sabe qué es lo que realmente necesitamos. Es verdad, Dios es omnisciente, pero la enseñanza de Jesús es que debemos pedir insistentemente, porque al hacerlo nos disciplinamos en la práctica de la oración eficaz, que es aquella oración que, según el apóstol Santiago, puede mucho. Porque ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que muchos creyentes presentan las peticiones de su corazón delante del trono de la gracia y luego se van, porque dicen: ya oré, ya le pedí a Dios, ahora solo es cuestión de esperar. Porque si oran repetidamente pidiendo vez tras vez, entonces están demostrando su inseguridad y su falta de fe. Y lamentablemente, con este pensamiento vas de frustración en frustración. ¿Por qué? Porque muchas veces no ocurre pues lo que esperan que ocurra. Y entonces empiezan a comer ansias. Y empiezan a angustiarse y, repito, se frustran porque piensan que Dios no responde a la oración. Hermanos, necesitamos crecer, aunque sea un poquito más, en el conocimiento de la palabra, en el discernimiento, en la revelación de la palabra. Porque ocurre, mis hermanos, que según esta palabra, Dios responde siempre. Lo que ocurre es que a veces su respuesta
es sí. Y te da inmediatamente lo que le estás pidiendo. Pero otras veces ocurre que Dios te dice no. Y al decirte no, no pienses que Dios no responde. Su respuesta es no. Y te dice no porque no te conviene lo que le estás pidiendo. Él sabe qué es lo mejor para ti. Él sabe que muchas veces lo que tú le pides y en el momento en que le pides no es conveniente. Todo lo contrario, es perjudicial para tu vida. O también porque Él tiene algo mejor para ti. Y entonces te dice que esperes, porque tal vez necesitas madurar un poco más para administrar correctamente lo que Él tiene reservado para ti. Recuerda que está escrito que hay cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni ha subido al corazón de los hombres, pues esas son las que Dios tiene preparadas y reservadas para todos los que le aman. Entonces, mi hermano, mi hermana, confía en que la buena dádiva y el don perfecto que desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación, va a llegar a tu vida en el momento preciso y de la manera correcta. No te afanes, no te angusties, pero no dejes de pedir, ¿ya? Pide, mi hermano, pero pide con fe, con expectativa. Ora sin cesar. Ahora, es interesante lo que Santiago escribió en su carta universal en relación a lo que le pedimos al Señor. Él dijo: codician y no tienen, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean, porque no piden. Piden y no reciben, porque piden mal, es decir, para gastar en placeres y en desenfrenos. Tomemos en cuenta este pasaje y llevemos los deseos de nuestro corazón, las peticiones de nuestro corazón ante el altar de Dios y pidámosle al Señor que Él nos ayude a visualizar aquello que en su soberana y perfecta voluntad realmente es conveniente para nuestras vidas. Porque recuerden que el apóstol Pablo en una de sus epístolas enseñó también al respecto diciendo que todo nos es lícito, pero no todo es edificante, no todo contribuye a nuestro bienestar, no todo favorece a nuestra vida de fe. Entonces pidámosle al Señor, ¿sí?, humildemente, que nos enseñe a discernir aquello que es bueno, agradable y perfecto según su palabra. Amén. El siguiente verbo poderoso que debemos aprender a usar en relación a la disciplina de la oración es buscar. Buscar. Es decir, intentar localizar o encontrar algo o conseguir algo, ¿sí? Ante todo y sobre todo debemos buscar a Dios, buscar su consejo, su dirección, su sabiduría. Es presentarse delante del trono de la gracia. No hacer más que esperar en Dios y poner atención en lo que la Escritura nos dice para ver qué ruta debemos tomar, qué puertas debemos tocar, qué palabras debemos emplear, qué relaciones debemos afianzar, qué distancias debemos cubrir. En fin, es buscar con intensidad y la promesa es fiel. Dice que vamos a hallar lo que necesitamos y lo que anhelamos en nuestro corazón. Y finalmente, Jesús dice que debemos llamar. Pedir, buscar, llamar. O sea que debemos clamar, invocar, atraer la atención de Dios. Jeremías 33 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero vaya que necesitamos conocer
aquellas cosas que desde la perspectiva de Dios, que según su voluntad soberana, son las que debemos atesorar en nuestro corazón. El salmista decía: el día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la mano de mis enemigos extenderás tu diestra. Tú, bendito Dios, cumplirás tu propósito en mi vida. No hay nada ni nadie que pueda impedir que la voluntad soberana, el propósito eterno, el plan perfecto de Dios se cumpla en nuestra vida. Pero nunca debemos apartar nuestra mirada del Señor, ¿sí? Como dice la Escritura, debemos transitar por este mundo con nuestra mirada puesta en Jesús, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Y dice también la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios pues tenga la certeza, la convicción, crea que Dios es real, pero no solo es real, sino que además es galardonador de aquellos que le buscan con diligencia. Ahí está, mis hermanos, es pedir, es buscar, es llamar. El salmista David, enseñándonos acerca de la oración y de buscar y de llamar a Dios, escribió en el Salmo 5, diciendo: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío, Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Mis hermanos, podemos y debemos esperar confiadamente y con mucha expectativa, sabiendo que Dios abrirá aquellas puertas que nos conducirán hacia las bendiciones que sobran y abundan. Bendiciones que enriquecen nuestra vida sin añadirle tristeza, porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere prosperarnos. Haz tuya la promesa de la tercera carta universal de Juan, capítulo 1, versículo 2, en la que el Señor, a través de esta porción, nos dice: amado, ahí ponle tu nombre, amado, amada, yo deseo que tú seas prosperado, prosperada en todas las cosas. Deseo asimismo que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Ven? Es la palabra del Señor. Es el deseo de Dios. Es la buena provisión de Dios que se multiplica en favor de sus hijos. Pero tenemos que persistir, repito, en pedir, en buscar y en llamar. Y finalmente, hermanos, como para sellar su enseñanza, Jesús resalta la fidelidad de Dios, respondiendo oportuna y favorablemente a la petición, la búsqueda y el llamado de sus hijos, de sus hijas. Él dijo: ¿qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan, pues le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Y si ustedes, que son malos, saben dar esas cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre bueno, amoroso, tierno, fiel, clemente, misericordioso, no les dará todas las cosas que le pidan? Y tú eres un hijo, una hija de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Como hijos de Dios, tenemos un Padre bueno, un Padre que nos ama con un amor que es eterno. La única demanda del Señor, la única exigencia de su palabra es que nos deleitemos en su presencia. En tal sentido, el salmista escribió en el Salmo 37: no te impacientes
a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en el Señor y haz el bien y habitarás en la tierra. Te apacentarás de la verdad. Dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Guarda silencio ante el Señor y espera confiadamente en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, con el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán todos destruidos. Pero los que esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra. Palabra viva, eficaz. Palabra inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que seamos cabales, enteramente preparados para toda buena obra. Que el Espíritu Santo traiga luz a nuestro entendimiento, que esta buena palabra sea atesorada en nuestro corazón y que Dios nos ayude a ponerla por obra. Amén. Listo, mis hermanos. Les mando un abrazo fraterno, cargado de afecto, con mis mejores deseos de bendición para ustedes y sus familias. Si el Señor así lo permite, nos volveremos a encontrar la próxima semana. Que estén bien. Adiós.